La Segunda Guerra Mundial. Inició el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. El lugar de los hechos fue en todos los continentes y océanos, con énfasis en Europa, África del Norte, Extremo Oriente y la zona norte de los océanos Atlántico y Pacífico. La causa fue la invasión alemana a Polonia de otoño de 1939. En resumen, pretensiones expansionistas de Alemania nazi, Italia y del Imperio Japón. Conflicto armado produjo del fomento hechos por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia al gobierno fascista alemán de Hitler, pensando que se lanzaría contra la Unión Soviética sin ver el peligro que se cernía sobre el planeta en su ceguera política anticomunista, dándose paso así al conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal. Las consecuencias fueron la creación de las Naciones Unidas, conversión de Estados Unidos y la Unión Soviética en superpotencias, Guerra Fría, inicio del proceso de la descolonización mundial, transición hacia el socialismo en Europa del Este y la expansión de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 1945. Tras 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945 se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados, ocurrida tras la caída de los regímenes de Adolfo Hitler en la Alemania y Hideki Tojo en el Imperio de Japón. Cifras conservadoras establecen que la guerra causó la muerte de alrededor de 60 millones de personas, siendo la Unión Soviética, China y Alemania las naciones que más víctimas tuvieron. Luego que finalizada la guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques: el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y con la influencia sobre Europa Occidental y otros dominios, y el bloque comunista liderado por la URSS y con la influencia sobre Europa del Este. En la Segunda Guerra Mundial tomaron parte 72 estados. Los efectivos de todos los ejércitos participantes fueron 110 millones de hombres, de los cuales murieron 34 millones. 24 millones de hombres quedaron mutilados. Las bajas en la población civil sobrepasaron de los 248 millones de personas. Desaparecieron más de 5 millones de personas y los gastos se calculan en más de 935 millones de dólares. Como consecuencia de la agresión nazi-fascista, la Unión Soviética perdió el 50% de su potencial económico, entre ello la vital industria pesada de la cuenca del Donetsk y los centros agrícolas de Ucrania y Bielorrusia, lo cual se explica porque hasta mediados de 1944 un 95% del potencial de la guerra alemana estaba en el frente oriental. Alrededor de 20 millones de ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas perdieron su vida y 25 millones sus casas, pues quedaron destruidas por aquella guerra.